Saludos amigos y suscriptores de YouTube. Como pueden ver, acá estoy como el Homelander ahí con mi banderita, en este caso mi banderita de Perukistán, a dar mi mensaje para rebelarme contra... No, ya mentira. Bueno, voy a hacer una crítica a la serie de The Voice. Muchos están quejándose de que es la peor serie que han visto porque al final lo arruinó todo y demás, que es woke. Bueno, ustedes ya han visto las críticas de otros creadores de contenido. Esto no va a ser un resumen de todo The Voice, parte por parte, no va a ser un video de 3 horas hablando no, que en el episodio 1, en el episodio 2, no nada de eso. Va a ser una opinión hablando de la política de The Voice, su propaganda y por qué, en mi opinión, creo que el cómic es mejor que la serie. Y bueno, empecemos. En primer lugar, vamos a hablar de la ideología de The Voice, que muchos han acusado de ser una serie de propaganda woke. Otros que siempre fue woke, otros que la serie era neutral, criticaba a bandos distintos, todos los republicanos, conservadores, pubertarios, progres, etc. O sea, les pegaba a todos y al final terminó siendo propaganda, ¿no? Pero no es tanto así. Uno tiene que analizar la ideología de The Voice desde lo que es la sociedad norteamericana. La sociedad gringa se divide generalmente en dos vertientes, que no es izquierda y derecha como muchos piensan, sino son progres y conservas. Ambos son capitalistas, ambos son pro libre mercado y demás, solo que unos quieren un capitalismo más inclusivo, con feminacismo, progresismo y demás cosas, y con ciertas regulaciones a las empresas para que no cometan abusos, y otros quieren un liberalismo, pubertarismo, ¿no? Como Mireille, no todo desenfrenado, que las empresas hagan lo que les dé la gana. Y la serie es una crítica hacia los pubertarios y conservas, pero no es una defensa hacia los suros o el socialismo como muchos quieren ver. Y eso se puede ver fácilmente en algo muy simple y hasta evidente, ¿no? La izquierda actualmente está criticando las acciones de los judíos en contra de Palestina y cómo los judíos tienen poder en el mundo. Y en muchas páginas de izquierda, si tú te ves actualmente, vas a ver puros insultos hacia los judíos, ¿no? Pero estos de The Voice ni una sola crítica a los judíos hacen. Nada, ni siquiera un cuestionamiento, una mención, ya no digamos a Netanyahu, sino al ejército de Israel, que nada, cero. Otra cosa que podemos ver en la serie con respecto a su ideología, y es que ponen a Rusia como los malos. Tanto en el pasado, porque ustedes se acordan que Soldier Boy luchó contra los rusos cuando eran comunistas, ¿no? Y ellos eran los villanos, y la heroína, o al menos la única mujer competente, era una agente de la CIA que trabajaba para Estados Unidos y el gobierno. Ella era la buena y los malos eran los rusos. Y ya en tiempos más, digamos, más modernos que adaptan la serie, ponen a los ucranianos como los buenos y los rusos como los malos. Un imbécil y un pubertario que no tiene nada de idea de política dirá, no, que Putin es de derecha y que hay una contradicción. No, Putin no es de derecha, y es fácil ver que Rusia es uno de los pocos países que apoya el comunismo actualmente. O sea, gracias a Putin es que el régimen de los Fidel Castro y el régimen de Kim Jong-un puede sostenerse en pie. Sin Rusia pues sería muy difícil. Entonces, en la práctica, por más que la derecha quiera venderte el cuento de que Putin es amigo de Trump y es basado, no, Putin apoya el comunismo. Yo diría que Putin es más zurdo que cualquier otro progre que veas en Latinoamérica o en Gringolandia. Entonces acá vemos otra cosa. Primero, una chupada de pija a los judíos, en primer lugar. Segundo lugar, una mentada de madre al Putin y a todo lo que es Rusia. Y en tercer lugar, ¿no? El protagonista, que es Huey, ¿qué es? ¿Es un trabajador, un obrero, un dirigente político? No, es un empresario, es un pequeño empresario que trabaja en una, bueno, como su propio negocio, una tienda de electrónicos. No es un crítico del sistema, nada, es simplemente un empresario más. Obviamente un empresario pequeño que está en contra de las grandes corporaciones, pero es empresario al fin y al cabo. Entonces, acá podemos ver con lo que estoy mostrando que la serie nunca fue zurda, ni fue socialista, ni nada de eso. La serie era una crítica hacia el liberalismo económico extremista, hacia el patrioterismo gringo, pero desde una perspectiva progre, moderada, ¿no? Que no llega a ser zurda, simplemente es como lo que hace Gloria Álvarez, ¿no? La chupapija de Gloria Álvarez, que siempre tira mierda al comunismo, pero al mismo tiempo defiende a los gays y a los LGTB, el aborto y ese tema. Es lo mismo, es como una, se podría decir, derecha woke. Y en eso se divide la sociedad gringa. Una derecha woke por un lado, que ya pues está en decadencia, y por el otro lado vemos a los conservas y pubertarios que ahorita están en ascenso,
no porque tengan la razón o no, simplemente porque es lo más popular y pues la verdad la juventud ha dejado de ser progre para ser más pubertaria y ser más trumpista, ¿no? Pues, lo que dicen muchos, la juventud reaccionaria. Entonces, basados en esto podemos ver que la serie nunca quiso hacer propaganda de izquierda ni tampoco antiempresarial. Lo que quiso hacer es una crítica a los conservas y a toda esta movida trumpista, desde un inicio. Y aquí es donde vamos a comparar solamente esta parte con el cómic. En el cómic hay un superhéroe que está basado en Karl Marx, es una parodia de Karl Marx, que tiene el martillo de la hoz y todo, y es uno de los pocos héroes buenos en el universo de The Voice. Es decir, el villano Homelander representa el capitalismo estadounidense con su banderita en la espalda y todo ese tema, y el bueno, o uno de los pocos buenos, es un comunista. Entonces, con esto el cómic ya te mete una propaganda más directa, diciéndote que el comunismo no es tan malo, ¿no? Y que los malos son los capitalistas. ¿Entiendes? ¿No? Entonces el cómic es más zurdo que lo que podría ser la serie incluso. Y ahora veamos este progresismo de la serie, este progresismo de derecha o este, digamos, liberalismo de derecha que se expresa en todas las temporadas de la serie. En primer lugar, en la primera temporada no vemos una crítica a ambos bandos como muchos dicen. Lo que vemos es que The Voice critica a cómo las grandes corporaciones utilizan el tema del progresismo para vender. Mientras por otro lado apoyan políticas entre comillas fachas y conservas, ¿no? Por ejemplo Disney, que se la jacta muy de ser progre y equitativo, pero apoya políticos conservadores. Ustedes no sé si habrán visto el video de Dross donde expone la hipocresía de Disney. Dross es un chupapijas, pero hay cosas que tiene razón. O sea, hay muchas compañías que apoyan a ciertas políticas inclusivas por un lado y por el otro también apoyan políticos conservas. ¿Para qué? Para pues tener apoyo de los dos bandos en sí. O sea, hay mucha hipocresía de parte de las empresas y eso es lo que critica la primera temporada de The Voice. La primera temporada es buena, digamos, no es perfecta, pero yo perdono algunos de sus errores porque nos introducen a los personajes y pues ahí se explica todo eso, ¿no? En la segunda temporada también sigue la ideología woke ahí, ¿no? O la ideología progre. En este caso ya no criticando tanto a esa mercantilización de los progres, sino más bien poniéndonos explícitamente a una mujer conserva que está en contra de la inmigración ilegal y que literalmente es una nazi como Stormfront, como la malvada. Y a los progres y a la reina Maeve, que es lesbiana, que representa esa minoría LGTB, pues como la buena, como una de las pocas superioridades buenas. Entonces acá también se repite la misma propaganda woke de la primera, pero de otra forma. Sea de paso que a mí no me gustó el tema de Ryan, ¿no? En un principio Ryan me caía mal porque yo hubiera querido que sea como el cómic donde lo petatean de frente y pues no tiene nada que ver, pero bueno, en fin, me lo meten a Ryan y dicen que supuestamente va a ser muy importante en la temporada final o más adelante, pero si meten el tema de Ryan, pues meten Stormfront que la vuelven mujer, o sea, le hacen un gender bender y ya pues y excluyen este personaje estéreo comunista que está basado en Karl Marx, que es la salchicha del amor o Love Sausage, para poner pues a tres mujeres partiendo de su madre a una nazi, ¿no? O sea, algo más progre no puede hacer. Pues la gente no se quejó, porque a pesar del relleno que metieron y de las incoherencias como que es que Becca sin tener superpoderes y siendo una mujer normal, pues le puede clavar el ojo a una de las más poderosas heroínas que tenía el compuesto B1, o sea, es una estupidez, ¿no? O sea, para los que se burlan de que por qué Butcher pudo derrotar tan fácil a Homelander junto con Kimiko y el hijo de Homelander, Noel Ryan, pues recuerden que solamente una humana le pudo casi quitar un ojo al Stormfront. Una incoherencia, pero la gente lo disculpaba porque al menos veíamos acción y el relleno no era tan evidente. Y la propaganda política de la serie, que vuelvo a decir, no es una propaganda socialista ni comunista, es una propaganda moderada de progres, era sutil. En la tercera temporada, que es la más favorita de muchos, y los que algunos dicen que no había propaganda, también había propaganda. En ese caso la propaganda era en contra del machismo. Soldier Boy era el villano y al último te ponen que bueno era el villano porque Butcher tenía que detenerlo, en fin, Butcher termina siendo tremendo cook, que sea de paso la temporada es buena, pero al final lo caga todo, ¿no? Porque hubiera estado mejor que maten a Soldier Boy, que representaba a lo malo según los productores, porque Soldier Boy era un personaje machista, anticuado, etcétera. Y Shuri como que quería contagiar de eso, porque Shuri, si ustedes recuerdan, decía que no necesitaba la ayuda de Starlight y menospreciaba a su enamorada que era Starlight, y al final pasa de ser un machirulo a ser un aliade,
pues dejando que Starlight lo ayude a cosas. En fin, es como que la temporada era una crítica al machismo y cómo es que los hombres deberían pues ser más considerados con las mujeres. En fin, era propaganda feminista la tercera temporada, solo que era muy sutil y en vez de ponernos a una gorda feminazi diciendo que malos son los hombres, nos ponían a un hombre carismático machista diciendo no, que los hombres somos lo máximo. Por eso es que la gente no lo notó, pero era propaganda progre igual. Pero era entretenido, era como un videojuego en sí. Cada capítulo mataba a un superhéroe nuevo del equipo Payback y así la trama iban avanzando. Le dan algo de desarrollo a Black Noir, que después la cagan porque lo matan y no lo dejan completar su venganza. Y como dije anteriormente, pues cagan lo de Soldier Boy porque hubiera estado bueno que Soldier Boy muera y lo sacan de la trama. O incluso la temporada pudo haber acabado ahí, o sea, la serie pudo haber acabado en esa temporada, mejor dicho. Pudieron haber quitado los poderes a Homelander y acababa parecido a lo que terminó siendo, ¿no? Pero no, pues querían robar más los huevones de Amazon, así que continuaron y continuaron. De Gen-B no voy a hablar porque Gen-B no fue importante en el transcurso de la final de The Voice. Yo hubiera querido que sí, pero bueno, en fin, Gen-B se echó a un lado y se canceló. Entonces vamos con la cuarta, para ver la ideología, otra vez la ideología de los productores de The Voice, de Eric Kripke. En la cuarta temporada pasa algo, ¿no? Que conforme Trump está ascendiendo en el poder, y claro, ustedes se darán cuenta que cada vez que pasaban los años y estábamos en el primer gobierno de Trump, la gente se hacía más de derecha y se hacía más conserva y más pubertaria. Milei ganó las elecciones, en fin, se vieron toda una movida de derecha que no le gustó a los productores de la serie, y para burlarse de la derecha y bueno, específicamente del imbécil de Donald Trump, que yo no odio a Donald Trump que sea de derecha, a mí me da el pincho que sea de derecha Trump, yo lo odio porque ha matado mucha gente inocente en Medio Oriente y ha abusado de niños en la isla de Epstein, por eso me cae mal. Entonces pueden ver los 4.800 archivos en la página de justice.gov del propio Estados Unidos que hablan de Donald Trump, y todo censurado para que no sepamos sus crímenes. Entonces yo odio a Donald Trump, a mí no me molesta que se hayan burlado de Donald Trump. Lo que me molesta es que hayan convertido a Homelander en una parodia para joder a Donald Trump donde no era necesario, simplemente pudiste haber puesto una referencia pequeña burlándote y ya y seguías con lo que era la serie, pero no, bueno. Convirtieron en la cuarta temporada a Homelander en una parodia de Donald Trump. Homelander, que era un personaje, no un genio, pero era más o menos inteligente, y lo peligroso era que era súper fuerte y al mismo tiempo no necesitaba que le digan qué hacer. Ni siquiera la nazi le pudo lavar el cerebro porque la nazi no le pudo meter sus ideas de supremacía de la raza aria y demás, que a Homelander pues le llegaban al pincho esas ideas. Y Homelander era alguien que tenía mommy issues, tenía ciertos problemas, pero era alguien pensante, digamos. Ahí lo vuelven un imbécil que necesita que una señora, ¿no? esa gorda de las cisternas avionda pues le diga qué hacer. Dice, no, es que tú tienes que ser César, tienes que ser esto que el otro. Homelander dice, oh sí, yo necesito que ella me apoye. Y cuando la cisterna avionda le traiciona, que dice, no, pero tú me traicionaste, Sister Sage. Entonces, ya, pero no te voy a matar, te dejaré vivo. Yo maté a mi amigo, el huevón de Black Noir, pero ya no le voy a hacer nada. En fin, o sea, no me gusta ese personaje porque hace que a Homelander le vuelvan imbécil para que necesite de ella, ¿no? Hellcracker, también un personaje innecesario, no tiene superpoderes que le pueden hacer alguien peligrosa. Solamente la meten para criticar el tema del aborto, ¿no? Y otra vez meter su agenda woke. Y bueno, en fin, ya la agenda woke acá ya no la cito porque ya es demasiado evidente. Ustedes ya han visto en otros resúmenes, otras críticas de woke esta temporada 4. Solamente estoy hablando de las temporadas 1, 2 y 3 porque ya es algo que la gente no se da cuenta, ¿no? Que la serie toda la vida desde un principio fue woke, solamente que no era aburrida. Y en la temporada 4 me ponen un montón de relleno innecesario y demás. ¿De qué sirvió la trama del novio de French? ¿Qué sirvió? Eso de que Kimiko, ¿no? Que era una terrorista antes, sí, pero desde un principio ya nos mencionan que es una terrorista, o sea, vuelven a meter el mismo tema para hacer hora. Al último parece que lo van a salvar la temporada porque meten ese tema de Evil Butcher, de que lo mata la Victoria Newman y demás. Pero en la temporada 5 parece que no importa porque Butcher de la nada se vuelve bueno otra vez. En la temporada 5 también mucha propaganda política y demás. Pero no hay alguna crítica a la isla de Epstein, ese tema que es muy reciente. Hay una mención a Epstein, pero no se habla mucho de ese tema, ¿no? O de otros temas de abusos sexuales en Hollywood. Ese tema
se reserva solamente para hablar de cierto acoso que puede haber a las mujeres, como el caso de Homelander y Becca, pero ese tema de la pedofilia no se toma en cuenta. Y estoy hablando así, no de manera tan explícita para que no me censuren el video, ¿no? Pero ese tema no lo toman en cuenta. Se siguen burlando del imbécil de Donald Trump, también se burlan del chupavergas de Elon Musk, que a mí no me molesta que se burlen de ellos, vuelvo a decir, pero convertir toda la serie en una propaganda antipubertaria, anticonserva, no me parece. O sea, yo cuando veo una serie, yo no vengo a ver un comercial político o propaganda de una ideología, yo quiero entretenerme, quiero divertirme, yo no quiero recordar los tiempos del colegio donde me decían, no hijo, tienes que aprender, la lección número 1 es que tal, ese es el bueno, este es el malo. No, eso yo no vine a ver, yo vine a divertirme, pero en fin, te meten ideología, ¿no? Ideología boba. Y al final arruinan todo. ¿Por qué? Por meter el tema de Wolf Rising. Toda la vida, bueno, desde que empezó la serie está burlándose de Marvel y cómo continúa universos innecesarios y películas innecesarias y menciona el tema de la fase 1, fase 2 del universo cinematográfico y demás. Eso se burla en la temporada 4, pero ellos terminan haciendo lo mismo, terminan cagando su propia serie para meternos un comercial de una serie que va a venir y que te va a explicar lo que no te explicó la temporada y van a meter más y más spin-off, que el spin-off de B fue cancelado, pero meten el otro de Voice México y demás mierdas. Y es así como la propaganda, el relleno, las escenas innecesarias y meterte anuncios de cosas futuras que no vienen al caso porque Wolf Rising va a ser una precuela, no va a ser una secuela, no va a ser una precuela. Es así como arruinamos la serie. Ahora el final, y de esto voy a hablar, muchos lo criticaron. Para mí el final es como que tú habías pedido una pizza en un restaurante y te hacen pasar horas y horas y te hacen esperar bastante, ¿no? Y mientras tanto te meten pura propaganda de pollerías, de cevicherías, pero yo no vine acá a comer pollo ni a comer ceviche, yo vine acá a comer pizza. Y al último te dan una pizza deliciosa, pero te dan una pizza deliciosa muy pequeña, que no te llena y te dicen, ya señor, váyase, ya vamos a cerrar. No, pero yo quería la pizza, no, pero si usted quiere comer más va a tener que venir de acá el próximo año que vamos a abrir una sucursal de salchipapas. No, pero yo no quiero salchipapas, quiero pizza, no, ya, váyase. O sea, te dan lo que quieres, pero te lo dan muy rápido y algo pequeño. ¿Dónde está ese gran combate en la Casa Blanca que anunciaron? En la propaganda de Amazon, ustedes se acordarán que habían puesto ahí a Homelander en el alto del cielo destruyendo el planeta Tierra así con sus rayos y a Butcher partiendo la torre Vought y así. ¿Dónde está eso? Pudieron haber quitado todo el presupuesto de Wolf Rising e invertirlo en el final de la serie. A nadie le interesaba a Wolf Rising, es una serie que nadie pidió, que yo no voy a ver por si acaso, o sea, no voy a ser tan imbécil de verlos, si acaso ver un resumen de 10 minutos en YouTube. Entonces arruinaron su serie y el final fue muy apresurado. Y aparte fue muy incoherente. ¿Por qué carajos no había nadie en la Casa Blanca? O sea, unos terroristas intentan, porque así lo veían en la serie a los The Boys, ¿no? Cuando Homelander se convierte prácticamente en presidente, unos terroristas entran en la Casa Blanca y no hay nadie. Solamente habían 2 huevones de seguridad protegiendo a la Ashley, que era la presidenta, y no había nadie más. ¿Y dónde está el ejército? O sea, si Homelander hizo una dictadura, ¿por qué no están los militares en las calles ahí vigilando todo? ¿Por qué no hay, igual que en el cómic, una fila de tanques de militares ahí resguardando la Casa Blanca? ¿Saben por qué no hay? Porque le quitaron un presupuesto a la serie. Todo por hacer las malditas secuelas de bueno, no, ni secuelas son malditos spin-off. También no tiene sentido de que Homelander haya lanzado unos rayos super poderosos cuando se inyectó el B1 y que después lo puedan vencer tan fácil, ¿no? Más fácil que cuando pelearon contra él en el Aerogasmo de la temporada 3. En fin, fue así que arruinaron la serie. La final no fue malísima, no fue la peor final de una serie, simplemente fue una final mediocre. Y la gente olvida que mediocre no es sinónimo de malo, mediocre es sinónimo de algo que está más o menos y que pudo dar más, eso es mediocre. Y eso es lo que nos dieron. Y hay gente que mama el final diciendo que fue la gran cosa, otros que lo odian, pero la verdad no es ni bueno ni malo, es simplemente un final y basta, como dice el meme de los Simpsons. Y pudieron haber dado más. Ahora, para finalizar, ¿por qué carajos yo digo que el cómic es mejor que la serie?
Porque el cómic tiene alguna propaganda de verdad izquierdista, no una propaganda woke, una propaganda de izquierda, no antisistema, pero no es todo el cómic no es una propaganda de la ideología del autor, es simplemente una pequeña referencia que nos ponen ahí y ya. Mayormente lo que vemos en el cómic es puras escenas de vergazos, de puñetes, de patadas, de descuartizados, desmembrados, escenas sexuales y demás cosas recontra escandalosas para entretenerte, ¿no? Y en la serie, que supuestamente se queja de que el cómic es edgy y que la serie es más profunda, ¿qué tenemos? También puras lisuras, insultos, escenas gore, así innecesarias, ¿no? Gente que muere a lo pendejo, violan al pobre Huey y después se burlan de eso, no lo toman como algo serio, como si fuesen unos niños edgy, lo toman como que la violación a los hombres fuese una cosa jocosa. O sea, es edgy también la serie, es edgy, pero es edgy mal. De hecho, el cómic es mejor por ese tema, porque el cómic sabe que es edgy y hasta llega a ser void. Después voy a hablar del tema porque incluso el cómic llega a ser void, pero sabe que todo es una joda y se toma como tal. En cambio, la serie te intenta vender como que es algo súper profundo, muy elaborado y tiene demasiados huecos de guión, relleno, tramas innecesarias y también insultos que meten ahí o muertes que meten ahí porque sí. Yo citaría varias, pero Químico diciendo pendejada y media cada rato, pues ya deja de ser gracioso, ¿no? Y una vez que digan verga, culo, ya una vez da risa, pero varias veces ya el chiste se repite demasiado y ya no me da risa, me da cringe. Parece que esa serie lo hubieran escrito adolescentes que recién acaban de descubrir la paja, acaban de descubrir que las lisuras se dicen así, así y punto. O sea, la serie es bien edgy, no es madura, la serie es también para entretener en sí y meterte propaganda. No es profunda como la hacen ver, pero al menos el cómic, que es más o menos similar, me da mucho entretenimiento y me divierte. En cambio, el otro me aburre con tanta cosa que ponen innecesaria. Y otra cosa, que el cómic se atreve a hacer cosas que la serie no. Por ejemplo, en el cómic vemos que en una escena donde petatean a un judío y se burlan de los judíos, es una escena pequeña, no es odio a los judíos por si acaso, ¿no? Pero digamos es cierta crítica ligera hacia los judíos y en la serie no ponen nada de eso, más bien se la maman a los judíos. A la Firecracker, que dice que hay una conspiración de los judíos para dominar el mundo, pues la hacen ver como un imbécil. Y no solo eso, que la serie se jacta de ser muy crítica, muy sarcástica y no hay ninguna referencia directa, no menciono, sino diferente directa a Epstein, porque Godolkin de Gen B, esto voy a mencionarlo solamente así nomás rápido, ¿no? Porque no voy a tratar todo el tema de Gen B, que es otra serie. Pues en los cómics es literalmente Jeffrey Epstein. Y esta es la parte void del cómic, ¿no? Hay una parte void donde que te hace perder la esperanza del mundo, porque sale que hay un villano que se llama Godolkin que abusa sexualmente de los superhéroes cuando son niños y hace que abusen de otros cuando estos superhéroes sean más grandes, ¿no? Y forma una cadena de violaciones hacia menores y demás, como si fuese la isla de Epstein, y que al final es asesinado por sus propios socios para que no se destape ese escándalo, igual que Epstein fue asesinado por Donald Trump y las élites de Washington, igual. Esto pudo haberse tratado en la temporada 2 de Gen B, pero no había huevos para criticar eso, porque la serie no es void. La serie pudo haber perturbado diciendo, mira, en la vida real se abusan así y no pasa nada, nadie hace justicia. Hubieran puesto ese tema void para perturbar a la gente, ¿no? Para hacerse ya más interesante la serie, pero prefirieron meter puras cosas edgys y poner un final donde, pues entre comillas, todos son felices. Bueno, menos Butcher que se pedatea, pero te ponen un final bolso, ¿no? No digo que pongan un final súper pendejo como que Homelander los mate a todos, pero al menos queríamos ver las consecuencias de lo que hizo Homelander, que haga una masacre y que la gente vea que realmente es malo. La gente no reacciona a eso. O sea, vemos que en el último capítulo le hacen toda la volada y la gente hace como que nada pasó. Vogue sigue en pie, no se cambió nada. En cambio en el cómic, pues Vogue se va a la mierda después de que Homelander muere, ¿no? Aunque, en fin, es irónico que digan que la serie y el cómic no se parecen en nada y que son totalmente opuestos, pero prácticamente terminó igual, pero más apresurado. Al final del cómic le abren al Homelander, al clon, en la cabeza con una palanca y en la serie pasa lo mismo. Al final Hughie mata a Butcher en el cómic y en la serie pasa lo mismo. O sea, hay muchos paralelismos que
parece que los escritores no se decidieron si hacer una serie nueva desde cero o bien copiar algunas cosas al cómic. Pero bueno, en fin. Eh, Finalmente, recomiendo no ver esta serie, ¿no? Para la gente que no había visto, porque hay gente que seguro que habrá entrado a varios videos para saber si la serie es tan buena o no y verla, ¿no? La serie es mediocre, pero tiene buenos momentos entretenidos. Yo diría que se saltan toda la parte de relleno, ¿no? No les voy a decir cuál, ustedes ya buscarán, pero personalmente yo me entretuve en varios capítulos, pero hay otros capítulos donde me aburrí. No me arrepiento de haberla visto, pero sí creo que debió hacer algo mejor. Y pues no haber metido tanta ideología, no porque esté en contra totalmente del progresismo. Yo tengo algunas ideas progres y otras ideas son más conservas. Soy como una persona en lo moral como que más abierta, ¿no? A ciertas cosas, pero tampoco es como que yo abandone todo lo que es el tradicionalismo y demás. Pero cuando vas a ver a una serie, tú no vas a ver una propaganda política, tú vas a divertirte. Y por eso es que The Voice es tan criticada, incluso huevadas, ¿no? Asquerosas como Twin Peaks, o no sé cómo mierda se llama esa serie de los dibujos animados pubertarios, donde te meten propaganda de Mises, de mitofilma y demás pubertarios. Llegan a ser tan odiados, ¿no? Porque, a ver, yo no vine a ver una crítica al comunismo, al capitalismo, yo vine a divertirme, pero en fin. Probablemente le saquen un montón de spin-offs hasta que la franquicia esté en totalmente decadencia, todos lo odien y termine igual que Marvel. Y es así como The Voice pasa de ser una parodia al cine de superhéroes a hacer exactamente lo mismo. Hace una repetición y se convierte en lo que tanto criticó.